Hola, sean todos bienvenidos a Brighter Lights. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre las cartas de presentación. Si usted durante su vida como testigo de Jehová se ha mudado de una congregación a la otra, usted ha recibido una carta de presentación. Pero hoy estaremos hablando de cuál es el proceso para enviar la carta entre una congregación y la otra y cuánto pueden los ancianos o deben escribir en estas cartas. Como siempre le decimos, muchas gracias por ver estos videos. Le agradecemos también que pueda dejar sus comentarios, que pueda dejar su like y que lo pueda compartir con la mayor cantidad de personas que usted pueda. Sin más, entonces comencemos con el video. Cartas de presentación son unos documentos que se envían cuando usted decide dejar una congregación, ya sea por motivos personales, ya sea porque por motivos laborales tiene que acercarse más a otra congregación, o porque los horarios no le cuadran y necesita mudarse a una congregación nueva. En ese momento, pues los ancianos de la congregación actual en la que usted está, pues se reunirán para entonces escribir esta carta. Ahora bien, ¿participan todos los ancianos en la redacción de la carta? Para nada. La redacción de la carta está a cargo de un solo anciano en todo el cuerpo, y ese es el secretario. Claro, en algunos casos puede ser que otro anciano escriba la carta, por ejemplo, quizás el coordinador, pero por regla general son los secretarios quienes la escriben y quienes envían la carta junto con las tarjetas de publicador a la nueva congregación. Vamos a estar primero leyendo cuáles son las instrucciones sobre las cartas de presentación y luego estaremos conversando un poco sobre si son dañinas estas cartas o no. Vamos entonces a comenzar leyendo las instrucciones. Cartas de presentación. Cuando un publicador, activo o inactivo, se muda a otra congregación, hay que enviar sin demora una carta de presentación y los formularios registros de publicador de la congregación o S21. Si usted no está familiarizado con estos términos, es la tarjeta donde se apunta la actividad de predicación que usted tiene. Vean instrucciones para el uso de jw.org en la congregación S35 sobre la transferencia de registros personales por mudanza de congregación. Explico brevemente qué significa esto. Desde el año 2020 para acá, empezó en el sitio a poder activarse la posibilidad de que usted pudiera transferir los récords de cada publicador que están guardados digitalmente en el hub de jw.org a otras congregaciones. A principios, en el 2020 y 2021, estas opciones solamente estaban disponibles para personas que fueran siervos-ministeriales, ancianos o precursores regulares. A día de hoy ya se pueden pasar los registros de otros publicadores de la congregación. Y cómo funciona esto es bien sencillo. Usted va a la bandeja de su cuenta como anciano, en este caso el secretario, que es el que tiene acceso. Usted va al perfil del publicador y entonces hay una opción que le deja transferir los récords. Usted le da esa opción, escoge cuál es la congregación a la que esa persona se está mudando y entonces los récords se transfieren digitalmente. A eso es lo que se refiere esto. Pero igual, aunque se transfieran los récords de esta manera, las congregaciones tienen que enviar las cartas de recomendación y los S21. ¿Cómo se hace? Bueno, anterior a la época de la internet o en congregaciones en países donde quizás no hay fácil acceso a lo que es pues la internet y el email y demás, ¿cómo se hace? En persona. Se envía ya sea por correo o va un anciano de la congregación A la congregación B y entrega estos récords, estos archivos. A día de hoy, en la mayoría de los países, y por ejemplo en Estados Unidos, la regla general es que se envía un correo electrónico a la congregación que la persona se está mudando y entonces se le pase a esa congregación la información de la carta de presentación y los récords de publicador. Seguimos leyendo. El comité de servicio de la congregación puede dar este paso sin esperar a que la nueva congregación haga una solicitud formal.
Si una persona que ha sido acusada de abuso sexual de menores se haya probado la acusación o no, se muda a otra congregación, aunque sea temporalmente. Ve el capítulo 14, párrafo 26. Si un publicador acostumbra pasar temporadas en una segunda residencia, sigan las pautas señaladas en el capítulo 8, párrafo 14. Como hemos mencionado en otras ocasiones, las instrucciones que tienen que ver con personas que han cometido abuso sexual de menores son más recientes, son del año 2021 para acá. Y técnicamente lo que dice esta instrucción en específico es pues que tienen que dar detalles de lo que sucedió y si se habló con el comité de servicio, con el departamento de servicio de Betel y esa serie de cosas. Y en el segundo caso, si un publicador acostumbra a pasar temporadas en una segunda residencia, digamos que usted vive en Estados Unidos, pero pasa más de 6 meses al año en una congregación de su país de origen. Bueno, lo que eso explica es que se tiene que, entre congregación y congregación, tienen que tener buena comunicación para estar informando, digamos que la persona sea anciano, o sea, siervo ministerial, si la persona puede seguir funcionando en ambas congregaciones con estos privilegios, digamos que funciona en una principalmente como anciano, pero en la otra puede dar discursos y esa serie de cosas. La carta de presentación deberá contener los siguientes datos: fecha, nombre completo de la congregación remitente, dirección postal o dirección de correo electrónico en jw.org de la congregación remitente. Para los que no están familiarizados con esto, cada congregación tiene su propio correo. Y como aparece el correo, no es el nombre de la congregación. Usualmente, por lo menos acá en Estados Unidos, es CONG, o sea, para la abreviación de congregación. Y entonces le sigue el número que tiene esa congregación en la sucursal. Digamos 202022 sería con 202022 @jwpub.org. Esto es un detalle interesante, ya que muchas congregaciones, a pesar de que la instrucción es de que las cartas de presentación se pasen entre correos oficiales, o sea, correos de JW, muchas congregaciones, por ejemplo, cuando usted, le pongo el ejemplo mío cuando era secretario, ¿no? Digamos que un publicador me notificaba que se iba a estar mudando para otra congregación. Yo averiguaba cuál era el nombre de la congregación, buscaba en el directorio, digamos, quién era el secretario, y usted, por ejemplo, podía escribirle a esa persona para dejarle saber, mire, mi nombre es Sabián Romeu, soy de X congregación, X personas se están mudando a su congregación, y solamente le escribo para dejarle saber que le estaré enviando la carta de presentación y los S21. Algunos hermanos tenían la mala práctica, por así decirlo, de decir, ok, perfecto, pero no me envíes los archivos al correo de la congregación, envíamelos a este correo. Y lo que te daban era el correo personal. En ese caso, la regla es que no se debe hacer así, pero honestamente a veces pienso yo que era para quizás después editar los archivos o poner lo que ellos querían si conocían a la persona que se estaba mudando, ya que obviamente si usted me envía a mi correo personal un archivo de la congregación, pues nadie más lo ve, a diferencia que si usted envía ese archivo a la cuenta general de la congregación, todos los ancianos tienen acceso a verlo. Pero bueno, algunas personas en las congregaciones lo hacen actualmente, pero definitivamente no es algo que ni siquiera la organización promueve que se haga. Nombre completo de la congregación destinataria, dirección postal o dirección de correo electrónico en jw.org de la congregación destinataria. Nombres de los 3 ancianos, por lo regular el comité de servicio, que la aprobaron. Y aquí hay un tema interesante, ¿no? Como le decía anteriormente, los demás ancianos muchas veces ni siquiera saben qué es lo que se escribe en esas cartas. ¿Por qué? Porque, bueno, una porción del libro de los ancianos sobre cuando explica qué es el comité de servicio, pues es interesante que explica
que el comité de servicio es, por así decirlo, la voz o el reflejo de la voluntad del cuerpo de ancianos, del resto del cuerpo de ancianos. Eso significa que para muchas cosas el comité de servicio no necesita consultarle al resto de los ancianos, y de esta manera el comité de servicio funciona como un cuerpo dentro de otro cuerpo. Claro está, la idea es que el comité de servicio conozca lo que piensan el resto de los ancianos y pues actúen en consonancia pues precisamente con una voluntad general del cuerpo. Pero en muy pocas ocasiones ocurre así. El comité de servicio suele verse como un grupo selecto dentro del cuerpo de los ancianos y pues toman las decisiones muchas veces sin dejarle saber al resto de los ancianos qué es lo que se va a hacer. También tengo que decir que en muchas ocasiones cuando usted trata de, por ejemplo, comentar estos temas de las cartas, ¿no? Digamos que se va alguien de la congregación y usted llama a otros ancianos y le dice, mira, esta persona se está marchando de la congregación. ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees que podríamos poner en la carta? Muy pocas veces los otros ancianos muestran un interés real en este tipo de asuntos, por lo que casi siempre es el comité de servicio. De hecho, en muchas congregaciones, el secretario escribe la carta, la envía y ni siquiera le deja saber cuál es el contenido de la carta a los otros dos miembros del comité de servicio. En otras congregaciones, sí, el secretario escribe la carta, la pasa después en un chat de WhatsApp o otro chat de teléfono o cualquier otra aplicación móvil que sea de chats al superintendente de servicio y al coordinador para que ellos la lean y den su opinión sobre la carta y pues luego se envíe. Pero como casi siempre trato de dejar claro en estos asuntos, ¿no? Esta es la instrucción, pero los cuerpos no siempre siguen esta instrucción y muchos actúan acá pues como desean. La pauta 7, nombre completo del publicador y nombre de los miembros de su familia inmediata. Los privilegios que él o ellos tenían al mudarse, como presentar asignaciones estudiantiles en la reunión de entre semana, o ser anciano o siervo ministerial, precursor auxiliar o regular, voluntario local de diseño y construcción, voluntario a distancia o asesor de Betel. Y si los ancianos recomiendan que sigan disfrutando de tales privilegios. Ahí donde usted vean el capítulo 8, el párrafo 12, es la instrucción que tiene que ver cuando un anciano o un ministerial se marcha de la congregación. Cuando esto sucede, el cuerpo entero se reúne y lo que se dice en esta reunión es lo siguiente. Ok, hermanos, hermano X se está marchando de la congregación por tales y tales motivos. Recomiendan que siga sirviendo como anciano o siervo ministerial y entonces en ese momento pues el resto del cuerpo decide si se recomendará o no y bajo qué bases no se recomendará. Ahora, tengo que hacer un paréntesis bastante grande en esta porción, porque si bien el proceso para reevaluar a un anciano es un proceso diferente a este, muchos ancianos o muchos cuerpos, como explicamos en el video anterior, no digamos que tienen el valor de confrontar a los hermanos y hacer un proceso de reevaluación, pero sí utilizan cuando los hermanos se mudan de congregación para de esa manera quizás remover los privilegios y no recomendarlos en la próxima congregación. De hecho, hay muchos cuerpos que, digamos, deciden que un hermano no va a ser recomendado, y aunque la instrucción es que, digamos que ahora un hermano se va de la congregación, el cuerpo decide que esa persona no se va a recomendar, digamos porque es un golpeador, porque es un hermano muy estricto, porque es un hermano que no es bueno en la enseñanza, porque es un hermano que tiene deficiencias en cualquier otras cosas. El cuerpo decide que no se nombre. La instrucción de 2020 para acá lo que especifica es que dos miembros del cuerpo de ancianos, casi siempre se escoge el coordinador o el secretario o otro miembro del comité de servicio, se reúnen con este hermano y le dicen, mira, fulano, te vas de la congregación, pero el cuerpo ha decidido no recomendarte. Y han decidido no recomendarte por X y X y Y razones. Ahora, a ese punto,
Si la persona decide quedarse en la congregación para seguir trabajando en las cosas que tiene que mejorar, puede hacerlo y no sucede nada. Continúa sirviendo como anciano, continúa sirviendo como siervo ministerial. Y si la persona decide irse, pues entonces obviamente cuando llega a la otra congregación, pues su carta dirá eso mismo. Este hermano tiene tal deficiencia, esto que lo otro, y entonces en negritas dirá, el cuerpo no lo recomienda para seguir sirviendo como anciano. Ahora bien, ¿por qué decimos que esto es un proceso muy interesante? Porque en muchas congregaciones sucede que no recomiendan al ministerial ni al anciano, pero nunca se lo dicen. Sino que la persona se va creyendo que va a la otra congregación con sus privilegios, y cuando llega a la otra congregación, los ancianos de la otra congregación se tienen que reunir y decirle, mira, la congregación anterior no te recomendó para tener privilegios. Y a ese momento, no importa que usted llore, patalee, lo que sea, no lo van a recomendar. Ahora, ¿es injusto ese proceso? Pues es totalmente injusto. Y quizás usted piense, bueno, ¿por qué es injusto? Si en el otro video yo estaba criticando precisamente que hay personas que tienen privilegios y hacen cosas muy malas y siguen siendo ancianos. Bueno, es injusto porque aunque una persona esté haciendo todas esas cosas y merezca realmente perder los privilegios, la actitud valiente, la actitud leal, la actitud clara, es llamar a esa persona y decirle, mira, no te vamos a recomendar por esta y esta razón. Pero inclusive este proceso es una farsa, es algo hipócrita. Porque si usted espera que una persona se mude de la congregación para entonces aplicarle esos conceptos de que, mira, tú realmente no calificas por esto y por esto, entonces ¿por qué no le hiciste un proceso de reevaluación antes? No le hiciste el proceso de reevaluación antes porque sabes entonces que el hermano te puede confrontar, que el hermano puede buscar amigos en el resto del cuerpo, que pueden generarse un momento muy incómodo y que dura bastante tiempo. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Cobardemente decir, no vamos a recomendarlo y ya. Lo que sucede en algunos casos es que los hermanos que deciden quedarse para mejorar en esas cosas, pues el resto del cuerpo ya se crea una fricción entre ese hermano y el resto del cuerpo. Porque ahora ese hermano, aunque todas esas cosas sean verdad, puede decir, wow, pero ustedes no me trataron con claridad, ustedes no son mis amigos. Ustedes por detrás de mí decidieron todas estas cosas. Y en algunos casos, la persona puede sentirse herida, la persona puede decir, no, yo tengo que mudarme porque por problemas laborales tengo que mudarme. O por familiares, lo que sea, tengo que mudarme. Y esa persona decide mudarse, pues esa persona va sin los privilegios. Ahora bien, se da acá otro proceso bastante interesante, que es digno de nota que se mencione. En muchas ocasiones, la razón por la que los ancianos ministeriales se mudan de una congregación a la otra, es porque ya tienen problemas en esa congregación actual. Tienen fricciones con el resto de los ancianos, o piensan que les van a quitar los privilegios, o han surgido problemas entre los hijos de este anciano con los hijos de este otro anciano, o han experimentado algún tipo de injusticia, lo que sea. Hay disímiles razones por las que esto sucede. Lo que sucede en muchos de estos casos es que el anciano que está en la congregación A ahora se quiere mudar a la congregación B. Cuando la razón por la mudanza es por eso, por fricciones con el cuerpo de la congregación A, casi siempre he visto que este anciano va a buscar una congregación B donde conozca otros ancianos que no tienen muy buena opinión de los ancianos de la congregación A. O sea, digamos, yo estoy en esta congregación, tengo problemas con el coordinador y tengo problemas con el secretario y con otros ancianos. Ya son problemas que por orgullo, por lo que sea, no queremos resolver. Y aquí tengo que hacer otro paréntesis más. Y es muy interesante porque entre personas maduras espiritualmente, estas cosas no deberían suceder. Los ancianos exigen
que entre los publicadores de rango regulares sin privilegios resuelvan los problemas entre ellos y hablen y arreglen los asuntos. Y si no lo haces no eres humilde y Jehová no te quiere y todo eso. Pero entre los mismos ancianos muy pocas veces se resuelven los problemas, porque son tan orgullosos de la posición que ya tienen que lo que le exigen otras personas hacer no lo hacen ellos. Volvemos al ejemplo. Entonces este anciano a lo mejor conoce en la congregación B una persona que fue anciano también de este cuerpo en el pasado y sabe que el coordinador, el secretario, el que sea, son estrictos o son muy pesados, o la razón que sea. Entonces esta persona, ¿qué va a hacer? Se va a mudar a esta congregación donde hay ancianos que lo conocen y que saben que estas personas aquí tienen problemas con ese anciano, ¿no? Lo que sucede en estos casos es que aunque la carta llegue diciendo que esa persona no califica, estos ancianos acá van a tratar de hacer un esfuerzo por igual nombrar a la persona. En algunos casos, nombran a los ancianos sin dejarles saber al cuerpo de ancianos de la congregación A. Eso no se debe hacer, pero muchos lo hacen. Otros sencillamente esperan que pasen 6 meses y después, en la próxima visita, escriben a la congregación A y le dicen, oye, miren, nosotros sabemos que ustedes mandaron esta carta diciendo que este anciano no califica, esto que lo otro, pero ya han pasado 6 meses y el cuerpo de acá tomará responsabilidad porque hemos ayudado al hermano a trabajar en lo que necesita trabajar. Déjennos saber si ustedes lo aprueban o no. Casi siempre, la congregación A dirá, ok, está bien, nómbrenlo. O puede ser que la congregación A diga, no, han pasado 6 meses, nosotros no creemos que 6 meses sean suficientes. Sigan esperando. Esas interacciones se dan, pero aquí es el punto que quiero hacer, ¿no? Si usted respeta tanto el orden teocrático y a usted no lo recomiendan para servir como anciano, ¿por qué entonces usted va a otra congregación y trata de que lo recomienden? ¿No eso en sí no sería una falta de respeto al orden teocrático? Pues muchos ancianos y muchos ministeriales lo hacen. Pero aquí está lo más interesante aún. Cuando se escriben las cartas de presentación para los publicadores que no tienen privilegios, el publicador que no tiene privilegios nunca se entera de qué es lo que se escribió en las cartas de presentación. O sea que esa posibilidad de poder pelear y poder decir no, pero sí me tienen que nombrar porque los ancianos allá son unos mentirosos. El publicador de a pie no tiene ese recurso, no tiene acceso a ese recurso. ¿No es eso ya una injusticia? ¿No es eso precisamente un reflejo de que los ancianos sí reciben un trato especial en relación a otros publicadores de la congregación? Definitivamente. Seguimos leyendo. Si el publicador fue censurado por un comité judicial en los pasados 3 años o readmitido en los pasados 5, la fecha en que se tomó la acción, la razón bíblica y si tiene alguna restricción judicial. Si ahora es siervo ministerial, no es necesario mencionar una acción judicial pasada. En otras palabras, cuando usted comete algún pecado, pues eso le perseguirá a la próxima congregación a la que usted se mude. Aquí los tiempos que se indican es que es ser 3 años si es censurado o 5 si fue readmitido. Esto es algo nuevo, es algo que tiene que ver con los procesos de cambio de registros que se hicieron a finales de 2021, donde se empezaron a explicar, por ejemplo, que no había razón por qué tener la carta de una persona o el documento de una persona demostrando que se le había censurado si habían pasado más de 3 años del incidente. En el 2021, la organización empezó a reestructurar eso precisamente por algunos cambios en las políticas de privacidad y la retención de data en Estados Unidos que tenían las compañías y centros religiosos. Ahora bien, aunque eso resolvió, por así decirlo, un poco el problema, digamos, de que usted lo censuraron hace 10 años y se mudó a otra congregación y todavía lo mencionan. Ahora no, ahora es 3 años y 5 años si fue expulsado.
pero aún así están hablando y enviando datos de usted que usted pensaba que eran privados, que usted pensaba que se iban a quedar solamente con ese cuerpo de ancianos en específico. Ahora eso se lo están mandando a otra congregación y esa otra congregación se enterará de qué fue lo que usted hizo, de qué fue lo que usted pasó. Y créanme, muchos de los ancianos son bastante descriptivos en esas cosas que envían a las otras congregaciones. Si el publicador está actualmente divorciado, una declaración que confirme si tiene o no libertad bíblica para volver a casarse. Si el publicador fue dado de baja como anciano, siervo ministerial en los pasados 5 años, la fecha de la baja y una breve indicación del motivo. Si se le ha vuelto a nombrar, no es necesario mencionar una baja pasada. Con respecto a asuntos no tratados en los párrafos anteriores, los ancianos deben preguntarse, ¿qué quisiéramos saber de esta persona si se mudara a nuestra congregación? Y es aquí donde se pone interesante el tema, porque precisamente acá, entonces, bajo esa oración que dice ahí, esa pregunta, ¿qué quisiéramos saber de esta persona si se mudara a nuestra congregación? Ahí, los cuerpos de ancianos van a ser bien descriptivos en todos los asuntos relacionados con los hermanos. Ahí usted va a recibir detalles de qué fue lo que pasó, qué es lo que hace la persona. De hecho, obviamente, por motivos legales y por motivos éticos, no compartiría con ustedes las cartas que recibí de otras congregaciones o las que escribimos nosotros mismos. Pero lo que le puedo decir es que muy pocas veces, en esas cartas van cosas positivas de los hermanos. Casi siempre puede ir una oración o 2 oraciones resaltando algo positivo de los hermanos y todo lo demás puede ser negativo de la persona. De hecho, hay muy pocas cartas que usted puede decir, oh wow, mire eso, no tenían nada negativo que decir. Después, bueno, lo que dice acá en el párrafo 7, en el párrafo 8, es que si se recibe, por ejemplo, una carta con una persona que está censurada, que fue expulsada o que no tiene libertad bíblica para casarse, se mete en un sobre sellado y se guarda en el archivo confidencial. Aquí el punto sobre esto importante es, usted no tiene acceso a leer qué se está escribiendo de usted. Y las cartas de presentación son instrumentos con los que se destruye, en la mayoría de las ocasiones, la vida de las personas. Porque usted va a un lugar que nadie lo conoce, y cuando usted llega a ese lugar y leen las cartas de usted, y leen las opiniones que otras personas pueden tener sobre usted, opiniones que probablemente nunca le dijeron, mire, usted tiene que trabajar en esto, o no. Muchas veces van opiniones prejuiciadas sobre la persona, si la persona te cae mal, si lo que sea que tú pienses de la persona. Y el cuerpo nuevo recibe eso y sin conocer a la persona lee todo eso, pues ya se forma una impresión de usted que no es. En muchísimas ocasiones inclusive, para saltarse, por así decirlo, como ese error tan grande, ¿no?, de justicia que existe en las cartas de presentación, le dirán, no te preocupes, tú eres tu propia carta de presentación. Pero eso no es real, porque los ancianos van a hacer caso a todo lo que el otro cuerpo de ancianos diga. Y muy pocas veces le prestarán atención o le harán caso a lo que usted está diciendo. En todos los lugares, centros laborales, lo que sea, cuando usted recibe una notificación, cuando de usted se envía una notificación a otras empresas, usted tiene acceso legal a todos esos archivos, a todo el récord de qué es lo que ha sucedido con usted. Usted nunca firma un release, usted nunca firma una autorización en la organización de que se van a estar enviando sus detalles personales a otra congregación. A usted nunca se le ofrece una copia de qué es lo que se envía sobre usted a otra congregación. Y yo le aseguro que si usted fuera actualmente, si hoy usted va a la congregación a la que se mudó y les dijera, quiero ver mi carta de presentación, pues le dirán que no, que es confidencial y que no se la van a enseñar. Aunque precisamente la carta está hablando de usted. Así que acá mi opinión es que esto es un asunto importantísimo que debería cambiar, que la organización debería cambiar, porque se cometen muchas injusticias con las cartas de presentación.
Cuando usted piensa que un pecado pasó hace 3 años o 5 años y usted piensa que nadie más va a saber de eso, no. El resto, otras congregaciones a donde usted se mude, van a saber también de los pecados que usted cometió. Van a saber de los errores que sucedieron con usted. Van a saber de aquella vez que usted se peleó con alguien de la congregación. Y si créame, si usted no le cae bien a los ancianos, pues la carta será más intensa de lo que usted se imagina. Así que las cartas de presentación, para resumir, destruyen vidas también, marcan a las personas y divulgan información confidencial de usted que usted nunca ha autorizado que se comparta con otras personas. Y aún en ese proceso existen injusticias y existen flexibilidad y existen maneras de los ancianos de romper con todas estas cosas. Asuntos que para un publicador regular no tiene acceso a tales beneficios. Yo entiendo y he visto de cerca cómo las cartas de presentación pueden dañar la vida a los demás. De hecho, en mi proceso de salir de la organización, lo que me convenció absolutamente, o sea, la gota que colmó el vaso, fue una carta de presentación donde nosotros recomendábamos a un siervo ministerial. El superintendente de circuito no le caía bien el hermano, llamó al superintendente de circuito de la otra congregación y, porque él quiso, no nombraron al hermano. Y después le echaron las culpas al cuerpo de ancianos donde yo estaba. Créame, las cartas de presentación son injustas y precisamente porque no tienen transparencia ni claridad con la persona que se está haciendo referencia, que es usted y su familia. A pesar de eso, de lo que una carta pueda definirlo o cómo pueda afectarlo, como siempre digo, recuerde que usted es la luz que se hace más brillante. Pero piense en eso. Piense si vale la pena servir a una organización con tantas fallas doctrinales, pero al mismo tiempo con tantos problemas de procedimiento que sí afectan su vida día a día. Muchas gracias por ver este video y como siempre les recuerdo, por favor, dele like y compártalo con otras personas. Y déjeme su comentario, si puede, acá en el video. Cuando se mudó de congregación, ¿sufrió usted alguna injusticia por motivo de las cartas de presentación?